Cordial saludo. En este espacio vamos a socializar el paso 3 comprender del curso de Pedagogía y Didácticas Contemporáneas. Somos el grupo número 8 que está conformado por Carlos Romel Estupiñán, Genisoneida Mina, Kelly Maribel Avendaño, Rosa Luis Jaimes y quienes habla Angie Huertas. Entonces vamos a comenzar con las lecturas de cada uno de nuestros aportes. La primera lectura acerca de la didáctica con la formación docente. Sobre el capítulo 1, entonces encontramos los siguientes autores y surgen las siguientes preguntas. Una de estas es, ¿quién fue Adolfo Ferrer y cómo surgió el planteamiento didáctico? Él fue un educador y pedagogo suizo. Su planteamiento está basado en intereses pedagógicos, psicológicos y naturales del niño. La segunda, ¿cuál fue el método de enseñanza que planteó Celestin Freinet? Fue sobre la imprenta de la escuela, teniendo como fundamento el principio de la cooperación y un sistema de trabajo, de tarjetas de trabajo de Winnetka, que viene siendo como una plataforma. La tercera, ¿de qué trata el método planteado por Roger Cousinet? Eh, Nos habla del trabajo libre por grupos, tratándose de poner al niño en condiciones de actuar y de relacionarse con los demás. La cuarta, ¿cuáles son las tres ideas claves que surgieron de la propuesta realizada por Helen Parkhurst? Eh, Fue el de pretender aprender y no para enseñar, de acuerdo pues al ritmo de cada alumno. La quinta, cómo funciona el sistema creado por Carleton Washburn. Este sistema es, como lo decía anteriormente, también Winnetka, que es como una plataforma manejada a través de un carácter colectivo. La sexta, Jean Piaget fue un psicólogo, también aportó a la didáctica. ¿De qué forma? Él lo hizo con la creatividad, a través del trabajo del alumno, de la experimentación, del juego y las actividades grupales que vienen siendo como esos pilares fundamentales. La sexta, en que se relaciona la pedagogía no directa con el planteamiento didáctico que hace Carl Lord Rogers. Bueno, esta pues se relaciona como con una intervención adecuada de todas aquellas necesidades de los estudiantes, de los alumnos, y asimismo poder facilitar su aprendizaje. En la segunda lectura, sobre la didáctica, pedagogía, ciencia de la educación en relación que confirma la acepción francesa, surgen las siguientes preguntas. Una de estas es, la didáctica ha tenido un papel muy importante en lo que respecta a la acepción francesa. ¿Cuál ha sido? Ha sido la didáctica que se propone estudiar científicamente todas aquellas condiciones y características del acto de enseñar en la relación con el acto de aprender. Entonces estas vienen siendo como esas papel o esa característica principal. La otra, de qué forma han evolucionado las ciencias de la educación y qué tan importantes son hoy en día. Tiempo atrás, pues estas eran aceptadas como departamentos de ciencias de la educación en tres universidades principales que fueron París, Burdeos y Caen. Más adelante se funda como un instituto de ciencias de la educación y actualmente la vemos como facultad, que no es una ciencia en general, sino que estas como que se subdividen. Vemos la sociología, la psicología, la psicopedagogía, todas estas hacen parte de las ciencias de la educación. En la tercera lectura, acerca de la didáctica en la formación docente, eh, hablaré sobre el capítulo 2, la enseñanza, la parte de comunicación didáctica, clase y enseñanza. De estas surgen las siguientes preguntas. Una de ellas es, ¿cuáles son las características con las que cuenta la comunicación didáctica? Encontramos que esta es una comunicación institucionalizada, una comunicación también didáctica que viene siendo intelectual, una comunicación didáctica que es obligada y que también llega a ser grupal. Otra pregunta, según Pérez Gómez, ¿qué elementos se consideran importantes dentro de la comunicación didáctica? Vemos la fuente de la información que son todos aquellos textos o videos que pues se dan y se pueden proyectar y los mensajes didácticos donde ya se viene materializando, organizando y estructurando lo que sea posible.
La otra es cómo se da la clase y la enseñanza. Estas pues encierran una concepción verbalista de la enseñanza en general que apuntan a una transmisión de saberes y de conocimientos. La cuarta, la enseñanza se da a través de la práctica. ¿Y de qué forma y cuál es su relación? Bueno, esta se da sobre la enseñanza como transmisión cultural que representa un enfoque tradicional y también porque como entrenamiento de habilidades o de destrezas, poniendo en el centro la enseñanza y todos sus contenidos. Y la cuarta lectura sobre también este texto, pero sobre el capítulo 3 que es la formación docente, acerca de estos autores que nos hablan y pues surgen estas preguntas que son ¿cuáles son las áreas que María Cristina Davini considera importantes en la formación docente? Vemos básicamente dos, una de estas es el área de conocimientos pedagógicos y la otra el área del contexto social de escolarización. La segunda, Rainer Brom, se refiere a los conocimientos profesionales que permiten fundamentar la enseñanza y distingue algunos puntos claves. ¿Cuáles son? Vemos que son el conocimiento de la materia, el contenido, el conocimiento también sobre la clase, el conocimiento de lo que los alumnos aprenden o comprenden, el metaconocimiento, el conocimiento sobre la didáctica de la asignatura. La otra, para Philippe Perreuno, los saberes que adquiere el docente deben estar clasificados. Lo vemos también de dos maneras, una sobre los saberes de la referencia y el segundo sobre saberes ya prácticos. La cuarta, cuáles son las principales orientaciones que predominan en la formación docente. Vemos la orientación academicista, eh, que bueno, ya mis compañeros hablarán más adelante de las otras. Esta pues se considera fundamental ya que adquiere todos aquellos conocimientos académicos y científicos que se han venido transmitiendo. Mm, en cuanto a la reseña, bueno, esto fue acerca de las lecturas autorreguladas. Ahora hablaré sobre la reseña crítica. Hablo acerca de las didácticas contemporáneas y también pues los modelos de aprendizaje. Entonces, bueno, este libro está pues como dividido en varios ya subtítulos que su objetivo, su logro es dar respuesta a varios interrogantes en cuanto a la formación docente, ¿sí? Todo aquello que surge y porque este libro también tiene como objetivo que los docentes que estamos en formación ahora lo tengamos muy en cuenta porque habla mucho acerca de toda esta enseñanza, aprendizaje, em, que acerca también del saber didáctico en la formación docente, de cómo se enseña, que si la forma de enseñar viene siendo, o sea, la didáctica, viene siendo precisamente la enseñanza o si esto se da a través del enseñar. Bueno, también porque nos da pautas que orientan precisamente a a la formación docente frente a todos aquellos saberes y modelos pedagógicos desde una mirada instrumental y que estos títulos allí plasmados pues logran de una u otra forma transmitir muchísima información, muchísimos conocimientos. Estas didácticas vienen siendo importantes hablando del proceso de enseñanza-aprendizaje, tomando como referencia o punto principal que el enseñar por el interés natural del niño y no por el esfuerzo artificial, que viene siendo una educación autoactiva. Entonces, vemos que a través, o sea, por eso le llamamos también reseña, relata como todo lo que ha transcurrido acerca de estas didácticas, de todo el proceso que pues se ha tenido. Mm, también que siempre debemos como docentes dar lo mejor de nosotros, tener esa vocación, ese don de saber lo que es didáctica, lo que es enseñanza, siempre optando por utilizar estrategias, mecanismos que sean
o que estén relacionados con todos aquellos intereses y necesidades de los niños y niñas, porque de allí pues es como precisamente eh, se da como ese arte, ¿no? De enseñar, de poder dar lo mejor y de superarnos cada día como personas y también como profesionales. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a los aportes, me gustaría retroalimentar al compañero Luis, pues él también en sus lecturas da a conocer y profundiza muchísimo acerca de la formación docente, de la didáctica, de, de todo lo que hay que conocer de cada uno de esas, también otros autores que hablan sobre la enseñanza, sobre muchas más, pues obviamente todo relacionado a la didáctica. Entonces todo esto viene siendo un complemento, ¿no? Donde ya pues cada uno tiene sus aportes y vamos como ya finiquitando, como dando pues más ya a fondo ese conocimiento, ese aprendizaje acerca de lo que es la didáctica en la formación docente. Y bueno, también acerca de su reseña crítica, importante lo que él dice, lo que nos comenta acerca también de las didácticas, del aprendizaje, de todo aquello que tiene en cuenta los procesos de enseñanza y aprendizaje, que todo viene siendo muy fundamental y qué mejor que pues ahorita que estamos en formación, esto sea recibido de la mejor manera, que siempre tengamos ese conocimiento abierto, que los saberes sean muy amplios y que a futuro pues podemos también implementar todo esto que ahora estamos aprendiendo en nuestros diferentes contextos o entornos. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Kelmariet Avilan Helvis y les voy a hablar acerca de las actividades 1 y 2, la cual pues era elaborar matrices de lectura autorreguladora y una tercera actividad, la cual consistió en realizar una reseña crítica, de la cual pues les voy a ahondar un poco. Bueno, comencemos. En la actividad 1 tenemos la primera lectura, que es la lectura de la didáctica en la formación docente, capítulo 1, Pedagogía Católica, de la página 61 a la 64. En esta se destacan dos autores, que es Maritain y Víctor García. Preguntas que rescaté: ¿en qué consiste la pedagogía católica? ¿Quién fue Jacques Maritain? ¿Cuál era la finalidad de de la educación para Jacques Maritain? ¿Quién era Víctor García Oz? ¿Y cuál era la finalidad del movimiento que planteó Víctor García Oz? ¿En qué consiste la pedagogía católica? Esta consiste como tal en educar y formar al individuo en una forma en la en cómo debe ser, cómo debe portarse en esta vida terrena para conseguir el fin para el cual pues fue creado, adquiriendo pues dimensiones que ya van hacia la vocación de lo divino. ¿Quién era Maritain? Pues él fue un filósofo muy reconocido francés de orientación católica, uno de los más destacados, a partir del cual pues se propuso edificar una metafísica que se denominó la filosofía de la inteligencia y del éxito, del existir. ¿Y cuál era la finalidad de la educación para él? Pues para él, la base para la formación de la personalidad, en donde como tal la finalidad de la educación es formar al hombre en razón del estado existencial de la naturaleza humana con relación con Dios a causa de los dones especiales. Sin embargo, considera que los, que los medios o métodos son valiosos en tanto posibiliten como tal la llegada a la meta. Y en cuanto a quién era Víctor García, pues él era un pedagogo español que fue pionero de un movimiento llamado la educación personalizada, desarrollado en los años 60. ¿Y cuál era la finalidad de este movimiento? Pues como tal, la educación personalizada se basa en lo que es la concepción del hombre, favorece como tal esas relaciones del alumno, la búsqueda y la reflexión, ofreciendo como tal un escenario nuevo. En este también el sujeto tiende a caracterizar porque va a ser original, va a ser auténtico, va a ser propio de sus vivencias y actuar de acuerdo a sí mismo. Los principios básicos de esta propuesta fueron 5. El primero, que es la actividad; el segundo, la individualización; el tercero, la sociabilidad; el cuarto, la libertad; y el quinto, la creatividad.
De acuerdo a esto, pues pude rescatar que la naturaleza como tal de la didáctica se enfoca en lo que es la implementación de métodos de enseñanza-aprendizaje, los cuales son efectivos y que aprovechan pues al máximo los recursos disponibles. También la didáctica pues es un elemento muy indispensable en la reflexión docente frente a los objetivos del aprendizaje en un plan de estudio. Todo pues acto educativo requiere como tal de una medida de interacción, por lo cual pues el contexto que enmarca a la comunidad académica condiciona el quehacer tanto del docente como del estudiante. Y finalmente pues cabe resaltar que es necesario que exista una comunicación que sea clara y oportuna entre los actores educativos con el fin de establecer los objetivos en cuanto al aprendizaje, los métodos a utilizar, pero lo más importante aún son esos aspectos que se encuentran en el currículo y de tal forma que se puedan articular con la realidad que se está presentando. Y bueno, ya en la etapa de revisar, pues a analizar la lectura, dada pues la necesidad inmutable de la formación docente a causa de la directa pues, relación entre lo que es la enseñanza y el aprendizaje, se establece que la didáctica es el elemento que permanece en la actuación a través de la evolución del tiempo y que ésta pues ha tenido que adaptarse a diferentes modelos o corrientes pedagógicas e incluso disciplinas para dar pues respuesta a las necesidades históricas de la sociedad. Pues de esta manera los docentes no se convertirán como tal en actores que fueran ajenos al contexto tanto social, histórico, religioso y cultural. Ya para la segunda lectura, también propuesta de la actividad 1, esta pues ya se inspecciona lo que es la lectura de Tesanos, el cual se denomina didáctica pedagógica, ciencia de la educación, la relación que confirma la excepción francesa. En esta pues surgieron dos preguntas, la primera de ellas cuál es el papel de la didáctica en la excepción francesa y la segunda cuál es la definición de ciencias de la educación según el dominio académico. Para la primera, pues se considera que el papel de la didáctica francesa es aquella en la que se relaciona con la pedagogía para aportar lo que son técnicas y métodos de enseñanza variables que puedan generar espacios de inclusividad, teniendo pues claro todos los estudiantes poseen diferentes capacidades y respecto a las necesidades que también cada uno de ellos presenta. Y para dar respuesta a la segunda interrogante, pues se definen como esas disciplinas que estudian lo que son las condiciones generales y locales de la educación. Estas son historia de la educación y de la pedagogía, la sociología de la educación, la etnología de la educación demográfica, escolar, económica de la educación, administración escolar y la educación contemporánea. Ya en el aspecto de evaluar, lo que se pudo definir la didáctica, pues según como lo citaba Parra, una disciplina de la educación de carácter teórico-práctico cuyo objetivo de estudio pues son los procesos de enseñanza-aprendizaje y cuya finalidad es la formación integral del alumno por medio de la interiorización de la cultura. En otras palabras, pues la didáctica busca pues estrategias, métodos y técnicas para mejorar como tal esa educación y también la adquisición del conocimiento. De igual forma, lo que se busca es ese aprendizaje de una forma eficaz, satisfactoria y sin complejidades. Bueno, también en la parte de revisar, pues en esta es muy importante, como lo cita Mialaret en 1979, quien aporta la siguiente definición, que el conjunto de métodos, técnicas y procedimientos para la enseñanza. La didáctica se propone estudiar científicamente lo que son las condiciones y las características del acto de enseñar en la relación del acto de aprender. También pues se definen como esas disciplinas que se ocupan como tal de ese análisis, de esa reflexión y de esas ciencias del futuro, que van a incluir la filosofía de la educación, la perspectiva de la pedagogía y la planificación. Entonces son varios aspectos que engloban dentro de todos y que es necesario tener el plural de todas estas ciencias para adquirir una educación y de la cual pues debe coexistir una unidad académica. Continuamos con la actividad 2, la primera matriz que se propone allí es también de la lectura, de la primera lectura, la didáctica en la formación docente, capítulo 2, la enseñanza desde los paradigmas contemporáneos, que va desde la página 92, la enseñanza y su relación con la práctica, de la página 93 y 94. Las preguntas que surgieron a partir de la lectura de estas es cómo influyen los paradigmas contemporáneos en la enseñanza, cuáles son los 4 modelos diferentes de considerar la enseñanza y su relación con la práctica. Para dar respuesta a la primera, pues la concepción que se tenga acerca de la enseñanza siempre infiere en modelos y en un tipo de aprendizaje. La enseñanza puede presentar 3 perspectivas diferentes. La primera, que es la enseñanza como acto técnico desde una perspectiva práctica, y la enseñanza como planteamiento estratégico, siendo pues esta última primordial en la reflexión crítica que debe hacer un docente o una persona en formación para ser docente. Respecto al segundo aspecto de cuáles son los 4 modelos diferentes de considerar la enseñanza y su relación con la práctica, pues Jimeno Sacristán y Pérez Gómez sostienen que los 4 modelos de considerar la enseñanza y en consecuencia orientar la práctica son lo que es la enseñanza como transmisión cultural, la enseñanza como entrenamiento de habilidades, la enseñanza como fomento del desarrollo natural y la enseñanza como producción de cambios conceptuales.
A partir de esto se pasó al ítem de evaluar, en la cual pues las escuelas y los modelos de enseñanza pues se crearon con la necesidad de adquirir destrezas y habilidades con el objetivo de mejorar esas prácticas educativas tradicionales que no tienen nada que ver con el contexto, donde pues se desenvuelve la vida del niño, la educación en el mundo, en unas alternativas principales con el objetivo de alcanzar las metas y también tener un proyecto de vida envidiable y que sea propio, en la cual la escuela pueda asumir y propiciar una práctica que sea de la vida cotidiana, donde haya una tolerancia, ayudando como tal a los alumnos a tener en cuenta ese punto de vista del cual cada uno de ellos quiere hacer parte. Y ya en la etapa de revisar pues los modelos de enseñanza y en consecuencia pues lo que es la orientación a la práctica, busca pues organizar este proceder y en cuanto después la tecnología implica una lógica o una técnica y un arte, en otras palabras pues implica una concepción de persona, de la instrucción y de qué es saber, de qué es inteligencia y del modo de favorecer el aprendizaje en la enseñanza, dependiendo cada uno de los contextos. Por tanto pues el papel del docente consiste en tomar esos modelos y didactizar los saberes. Ya para la cuarta lectura tenemos que la didáctica en la formación docente, capítulo 3, orientación sociocrítica, va de la página 120 a la 124, en la cual pues se inspeccionó el modelo crítico y reconstrucción social, el modelo de investigación, acción y formación del profesor para la comprensión, la investigación-acción, la práctica docente de la investigación-acción, el protagonista, el rol del investigador y las distintas perspectivas sobre la formación docente. En esta se evaluaron 4 preguntas que surgió pues duda: ¿en qué consiste la orientación sociocrítica? Esta pues apunta a formar un docente que promueva como tal el pensamiento crítico de sus alumnos, para que pues participen en forma activa en la reflexión crítica sobre la práctica cotidiana para comprender y participar activamente en la transformación social. En la segunda, que es la investigación-acción, pues este es un tipo de investigación que se hace para modificar algo. Se realiza como tal la intervención de una manera ordenada y procesual. En la tercera pregunta, ¿en qué consiste la práctica docente de la investigación-acción? Pues esta es una práctica que equivale a la realidad educativa actual y se define como un proceso de transformación donde la práctica es la consecuencia también así del docente. La misión del docente no va encaminada como tal a la realización de gestiones repetitivas o mecánicas, sino que el docente pues desde la investigación-acción debe ser creativo y pues aplicarlo a sus conocimientos. Y finalmente, ¿cómo asumir el rol de investigador? Pues este tiene diferentes etapas y estas pues no se deben cumplir de manera ordenada, sino que deben usarse para obtener los objetivos del investigador. Las fases son selección del área, recolección de la información, organización de la información, análisis e interpretación de la información y la acción. Todo esto pues permite determinar la acción y continuar hasta aclarar pues la situación. Ya en el modo de evaluar, pues la investigación-acción se centra como tal en la posibilidad de aplicar categorías científicas para la comprensión y el mejoramiento de los procesos de transformación, partiendo pues como tal de lo que es el trabajo colaborativo en los propios sujetos implicados. Y finalmente lo que se revisa es que las instituciones educativas o los campos de práctica pues se conciben como escenarios donde se confrontan esos procesos de apropiación del conocimiento y se produce como tal un saber pedagógico, en el cual pues la investigación-acción es el proceso de reflexión en el cual el área de problema determinada se desea mejorar la práctica o también la comprensión personal, en la cual el profesional en ejercicio lleva a cabo su estudio y posteriormente pues toma las diferentes acciones reflexionando y explicando cómo va a progresar, cómo va a hacer esa comunicación y cómo van a ser los resultados en esa comunidad. Bueno, continuamos con la reseña crítica. La denominé pues la didáctica en la formación docente. La autora pues quien les habla, Kelly Avendaño. En este pues el trabajo escrito, este texto escrito por María Cristina Aspredi, pues surge de su ejercicio docente en la educación superior en Santa Fe, Argentina, cuya publicación pues fue en el año 2001, en donde pues sale su cuestionamiento acerca de cómo aprender a enseñar los futuros docentes y sus correspondientes valoraciones de la didáctica en el proceso. En esta pues también plasma la respuesta a varios interrogantes que se surgen en el quehacer profesional, basándose como tal en esa preocupación de aprender. Y es que pues suscita también y enfatiza el interés por indagar, por investigar, por analizar, además del papel y la importancia de la didáctica en la formación de los futuros docentes. Pues además el texto resulta importante porque pues difieren posturas de algunos contradictorios, otras complementarias y otros un tanto más cercanos a la realidad en cuanto al ámbito educativo y contextual de los alumnos como en el camino para ser docentes. Entonces es importante, siempre nos resalta las diferentes formas de teoría, modelos didácticos que son útiles para el conocimiento y la formación, también pues para el futuro ejercicio. Es importante también y recalca mucho el objetivo de la didáctica, ya sea por parte de Aspredi o también el concepto de Mialaret, que define pues la didáctica como un conjunto de métodos, técnicas y procedimientos para la enseñanza. Asimismo pues se tienen algunas concepciones sobre lo que es la didáctica, de la pues que es importante resaltar que esta es una disciplina que encuentra su razón de ser en la intervención de su enseñanza y en el compromiso pues por la práctica educativa. Aspredi también enfatiza que el docente
como un profesional que debe ser especialista en la transmisión de saberes, asumiendo también que no solo se basa en la comunicación y también en dar a impartir ese saber, sino que también es importante abordar desde el origen las diferentes etapas que han ido construyéndose hasta el día de hoy en lo que es la didáctica, concepciones que tenía la escuela tradicional y cómo estas a través del tiempo pues se han modificado de acuerdo a las diferentes épocas, a los diferentes contextos que se han desarrollado y que ha dado pues origen a lo que es la práctica educativa en características metódicas, ordenadas, magistrocéntricas, enciclopédicas y verbalistas. Finalmente, es importante también resaltar el gran trabajo de la autora, estableciendo pues también su relación de la didáctica con otras concepciones como lo son la enseñanza y la comunicación dentro del proceso, también diferentes actividades, palabras, silencios, que es importante siempre valorar porque llevan un mensaje, influyen en el aprendizaje y cómo este se produce. Tiene también el mismo importancia lo que es ejemplificar y perfeccionar el proceso, también pues dándole ese sello propio que muestra y que coge como base la autora también y que expresa en el campo de la profesión. Y ya finalmente quisiera resaltar que es importante que existen múltiples citas también de Contreras sobre la exquisita fundamentación de los argumentos. Es un escrito de lectura pues obligada para todos los educadores que arroja una luz en el proceso y en las implicaciones del mismo. Finalmente quiero retroalimentar a mi compañera Angie Patricia, después pues, de leer los capítulos y pues también de inspeccionar las matrices autorreguladoras de ella, pues me llama la atención conocer pues como tal ese planteamiento didáctico que propone pues Adolfo Ferreire, quien pues creó la Oficina Internacional de las Escuelas y sus intereses como tal en el aprendizaje natural. Cabe resaltar pues que esta es una corriente de renovación pedagógica en la escuela nueva que surgió pues a finales del siglo XIX y se desarrolló a lo largo del siglo XX. También propuso lo que es esa reforma a la escuela tradicional, basándose como tal en principios psicopedagógicos, pero importante resaltar que se acompaña de esa pretensión de reformar siempre de esas deficiencias, esos fracasos que dan en la educación en la escuela tradicional. También eh, quisiera agregar que a las tres ideas claves que surgieron de la propuesta realizada por Ellen Parkhurst son muy importantes y pues es necesario tenerlas pues todo el tiempo en mente porque pues la libertad de los alumnos es la clave para formar personas donde la persona se apropia como tal de sus quehaceres, de sus responsabilidades. En segunda instancia, pues lo que es la comunidad de vida es fundamental, ya que pues actualmente los mundos se mueven en cuanto al entorno del aprendizaje grupal, donde todos los individuos necesitan colaborarse y aprender unos de otros. Y finalmente, pues lo que es el conocimiento de los objetivos requiere lo que es la organización y pues la ejecución. También apoyo lo que comenta la compañera Angie respecto al concepto que ha tenido la pedagogía en Francia, porque pues se caracteriza, sin embargo, pues quisiera agregar un poco, ahondar un poco en lo que mencionabas acerca de la pedagogía francesa, que se asoma como a esos problemas sociales, económicos, políticos, culturales, de una manera pues decidida para pues proporcionar senderos o caminos que buscaban como tal alcanzar una aspiración, una reflexión del cómo debía formar sujetos que fueran éticamente competentes. Y pues me pareció que realizaste un muy buen trabajo respecto a los interrogantes y a las respuestas igual que diste a estas reflexiones, me parece pues que me permitió comprender y pues aclarar muchísimos conceptos. Respecto a la reseña, me parece pues que abordaste cada uno de los aspectos que proporcionaba pues las instrucciones. Sin embargo, pues considero que faltó citar algunos aspectos claves que han sido pues controversiales, algunas etapas, procesos como tal de la transmisión de saberes pues que han sido importantes dentro del proceso de la enseñanza y del aprendizaje. Seguidamente, pues en el texto de Spelly pues aborda desde el origen las diferentes etapas que se han ido pues construyendo lo que hoy conocemos como didáctica, y pues resulta pues evidente esas diferentes posturas, algunas contradictorias que resaltas, pero que pues quizás sería pues adecuado ahondar un poco en este y pues contextualizar un poco más en esos caminos que pues son el punto para el docente continuar y para la proyección de la importancia que tiene ser pues formadores, no solo en teoría, sino en esos métodos didácticos útiles para el conocimiento y como tal también para el proceso de la formación, como para los futuros profesionales. Pues esto es todo, muchísimas gracias. Cordial saludo, estimadas tutora y compañeras. Mi nombre es Carlos Espiñán Naranjo, pertenezco al grupo número 8 y a continuación voy a hacer una pequeña explicación acerca de los temas seleccionados en las lecturas indicadas según la guía de actividades. La primera lectura es la didáctica escuelas, nos correspondía de forma grupal de la página 19 a la 79 del texto. La didáctica en la formación docente. Mi selección está desde la página 66, iniciando con pedagogía de la liberación, hasta la página 79 con enseñanza para la comprensión.
Entonces, de ahí podemos deducir que, bueno, para llegar a una educación integral y de calidad, se hace necesario que la pedagogía sea aplicada y que dé respuesta a las necesidades que surgen en los ambientes educativos. Ya que estas no, o sea, que estas no se alejen de lo que se está viviendo, lo que se está evidenciando, y que los actores involucrados no se, digamos, que no se distancien tampoco de los intereses comunes, para que de esta forma las pedagogías sean identificadas en un proceso dinámico e innovador, el cual esté basado en la enseñanza y el aprendizaje de los niños y los jóvenes, en especial en estas edades. Por ejemplo, en los años de 1960, con la reflexión de Paulo Freire, quien fue profesor y teórico de la educación, introdujo sus contribuciones previniendo de la experiencia vivida en diferentes ámbitos educativos. En cuanto a su reflexión sobre la educación, abrió la posibilidad de la crítica e interpreta el llamado con fuerza la experiencia humanizadora de la pedagogía y de los adultos en los campos brasileños. Las preguntas que yo seleccioné o que pude eh, deducir de acuerdo al texto son las siguientes. La primera, ¿qué entiende por sociedad cerrada, sociedad de la transición y sociedad abierta? La segunda, ¿qué es la pedagogía de la liberación de Freire? ¿Qué es la educación bancaria? ¿Cuáles son los componentes del diálogo en la función de la pedagogía? Y la número 5, ¿cuáles son las principales obras de Freire? Entonces, la primera, ¿qué entiende por la sociedad cerrada, sociedad de la transición y sociedad abierta? Entonces, dice que esta especificación de sociedades hace referente a las etapas o sucesos y discusiones que se le hacen a los diferentes entornos o grupos de la sociedad respecto al nivel educativo y ciertas formas en que se imparte la misma educación. Estas se diferencian, por decirlo así, en clase baja, media y alta. Entonces cada una se categoriza más o menos de acuerdo a estos criterios y pues cada una tiene sus ventajas y desventajas respecto a la forma en el sistema educativo para prevalecer en el estatus en el estatus social en el cual está cada región o cada población. La segunda pregunta, ¿qué es la pedagogía de la liberación de Freire? Según las ideas educativas de Paulo Freire, refiere que el mundo educativo vive en opresión basada en las fuerzas sociales superiores, que no permiten su liberación, como la pedagogía tradicional apropiada para las clases superiores. Y según Freire, la educación bancaria es para los privilegiados, los cuales deben cambiarse por una pedagogía para para los oprimidos, la cual se basa en una visión crítica del mundo en el cual se está viviendo en el momento. Tercera, ¿qué es la educación bancaria? Eh, es un término que se le indicó, que se le dedujo a la educación, ya que nos infunden el conocimiento, nos lo imparten de una forma que aprendamos simplemente para hacer algo específico, para hacer algo que nos corresponde y ya, solamente. Entonces, el sujeto de la educación es, digamos, el sujeto de la educación es el educador y este conduce al estudiante a la memorización mecánica de los contenidos y los alumnos y estos son así una suerte, digamos, a su suerte, son una forma como de recipiente donde vamos a depositar el conocimiento solamente como el maestro lo imparte. De esta forma, la educación bancaria es un instrumento de la opresión que busca transformar la mentalidad de los estudiantes, más no la situación en donde se encuentran. ¿Cuáles son los componentes del diálogo en la función de la pedagogía? Los componentes del diálogo son conectores base que se fundamentan en factores y valores humanos que afianzan
la comunicación entre las mismas personas, conllevando una armonía y comprensión, donde la temática en desarrollo está a su vez es utilizada como dinámica pedagógica con la finalidad de fortalecer, digamos, la participación de los estudiantes, la participación escolar, y en la relación maestro-docente, en especial la del campo de las ciencias sociales. La quinta pregunta, ¿cuáles son las obras de Freire? Pues las obras más importantes de Freire dejaron un gran legado en la educación basada en la libertad. La educación como práctica, la libertad basada en el planteamiento y la idea de educar, en medio de grandes transformaciones que se están situando en Latinoamérica, buscando el accionar del hombre por medio de la reflexión crítica. Entonces, sus obras más relevantes son la educación como práctica de la libertad, la pedagogía del oprimido y la pedagogía de la esperanza, según mi criterio, pues, como las más interesantes. Acá están las respuestas. La siguiente lectura del autor Tesanos, Didáctica, Pedagogía, Ciencia y Educación, la relación que confirma la excepción francesa. Entonces, en este caso nos correspondía de la página 50 a la 57. Este se fue de forma autónoma. Entonces, las preguntas que puede deducir del texto son: ¿cuál fue el papel de la didáctica en la excepción francesa? ¿Qué es la transposición didáctica? ¿Y qué es la sociología de la educación? Entonces, a ver, nos dice que a comienzos del siglo XX los procesos relacionados a tomar un nuevo rumbo, pasado de ser la enseñanza, pasa de la versión ordinaria a la poderosa teoría del aprendizaje, la cual iba guiada por la psicología conductista. Con el paso del tiempo se reformula, digamos, estas investigaciones cognitivas, sociocognitivas, y esto conlleva más o menos a mitad del siglo a llegar a esta revolución, donde en este contexto no se podía, digamos, no podía ser concebida sino con otros recursos, entonces otros recursos componentes, digamos, por parte de los gobiernos o digamos, los programas de enseñanza, con la transformación de las generaciones, digamos, llegaron a crear diversos recursos para calificar la relación de enseñanza y educación con el uso de las TIC, en este caso hoy en día que llamamos las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Eh, ¿Cuál fue el papel de la ética en la excepción francesa? Bueno, ya comprendemos que esta es una disciplina científico-pedagógica que se encarga del estudio de los procesos y los elementos de la enseñanza de aprendizaje en la tradición francesa se define como la necesidad de sostener la multidisciplinariedad con respecto al objeto de la educación, denominándolo como ciencias de la educación. ¿Cuál es la transposición? ¿Qué es la transposición didáctica? Esta se define como un proceso en conjunto de enseñanza y aprendizaje, la cual tiene como fin la creación de la didáctica que por primera parte concierne al paso de comprender un contenido científico y el cual se hace preciso y bien definido con la finalidad de imaginar una versión didáctica del mismo. ¿Qué es la sociología de la educación? Mm, es como una tarea de la educación ofrecer herramientas necesarias para que las personas puedan profundizar en el conocimiento, pero también a su vez así se hace necesaria la convivencia, siguiendo diferentes normas y de esta forma sufrir la importancia de la sociología en la educación y el interés común entre maestros, estudiantes, familiares y pues, la misma comunidad educativa. La tercera lectura, la didáctica escuelas, nos corresponde a la página 1979.
la didáctica en la formación docente de Sprague. Entonces, a mí me correspondió la página 92 y 93. Las preguntas que puede solucionar son, ¿qué son los paradigmas contemporáneos? ¿En qué consiste la enseñanza como actividad técnica, como una perspectiva práctica, como planteamiento estratégico? Y explique los modelos de enseñanza según Jimeno Sacristán y Félix Gómez. Entonces, de acuerdo a este texto, puedo decir que cada día es más recurrente considerar las prácticas de la enseñanza como actividades intencionales, que son guiados por su complejidad, inmediatez y multiplicidad, cobrando sentido en función del contenido donde se desenvuelven y van brindando la posibilidad de enfocar la atención en su mismo desempeño y lograr un panorama de metas y dificultades con la perspectiva de comprender y mejorar la labor pedagógica, permitiendo a los docentes y maestros reconocer la importancia de la toma de conciencia y la necesidad de poner los cambios en acción, optimizando la misma práctica docente. Bueno, no entraré en tanto explicación para que no se canse nuestro video. Y la última lectura corresponde al capítulo tercero, la formación docente, de las páginas 95 a la 127. En mi selección está la página 116 a la 120, donde puede deducir las preguntas: ¿qué es la orientación tecnológica eficientista? ¿Qué es la orientación personalista o humanista? ¿Y cómo se lleva a cabo la orientación práctica? Bueno, del texto podemos decir que la práctica docente es concebida como una praxis social, objetiva e intencionada, que está cargada de significado, de acciones y de saberes, y que se establece para desarrollar los procesos educativos en donde participan los maestros, los estudiantes, y en su papel de sujetos interviniendo e interactuando en el mismo proceso, donde se encuentran las implicaciones con otros agentes como autoridades educativas, los padres de familia, como digamos con presencia de elementos curriculares, políticos, institucionales y normativos. La práctica docente se realiza en tiempos y espacios especialmente con el fin de llevar a cabo el proceso educativo. Gracias. Bueno, en cuanto a mis compañeras Angie, Jenny, Kelly y Rosa, revisé sus actividades y me di cuenta que, bueno, cada quien hizo una lectura muy a fondo, muy prácticas, seleccionaron pues, preguntas que van de acuerdo al texto. En ciertos aspectos, bueno, se nos presentó la misma problemática de pronto que nos hizo falta como un poco de texto para poder, digamos, comprender en cierto modo algunas dudas, pero pues igual se trató de solucionar cada una de ellas de una forma muy práctica, muy precisa. Entonces, no tengo ninguna objeción acerca de los trabajos realizados por mis compañeras y aún me falta pues profundizar un poquito más, pero ya, digamos, con esta revisión se ha comprendido las de una forma más a fondo, que nos ha dado mayor comprensión de las actividades. Muchísimas gracias. En este momento vamos a iniciar la exposición de la actividad correspondiente al paso número 3, comprender. Pertenecemos al grupo número 8 del curso de Pedagogías y Didácticas Contemporáneas. Los participantes de esta actividad, Angie Patricia Huertas, Carlos Romero Estupiñán, Jenny Soneida Mina, Kelly Maribeth Avendaño y quien les habla Rosaludi Jaimes. Entonces iniciamos con la compañera Jenny Soneida, quien en este momento damos paso. Hola, ¿cómo están, compañeros? Bueno, empezamos socializando la lectura autorregulada, la didácticas escuela, la didáctica en la formación del docente. La primera lectura de
que realizamos individualmente. Bueno, en la inspección de esta lectura encontramos la didáctica y su origen, la didáctica, un recorrido histórico, la escuela tradicional y algunos autores que contribuyeron al devenir histórico de la didáctica como ciencia, o que dieron sus aportes para que se pudiera posesionar donde está ahorita la didáctica en esos momentos. Bueno, de esa lectura surgieron una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es el origen de la didáctica? A partir de los planteamientos de Presley, se pudo comprender que el concepto de didáctica empieza a surgir a partir de los géneros literarios, lo cual se soportan entre lo épico y lo lírico y lo dramático, la literatura griega, según como se surge como disciplina encargada de aquellos fenómenos problemáticos que se establecen en el proceso de enseñanza, epistemológicamente dicho, concepto que se asocia a acciones de enseñar e instruir, motivo por el cual, según Asprey, adquiere un sentido pedagógico. En este orden de ideas, se puede conocer que la didáctica tiene como objeto de estudio la enseñanza. Y el estudio de las posibilidades de estructuración y fundamentos de nuevas posibilidades docentes. Bueno, por aquí tenemos con respecto a esta misma lectura, cuál es el objetivo del recorrido histórico de la didáctica. Desde los inicios, desde el análisis de estudios de Asprey, se puede dar cuenta que el principal objetivo del recorrido es presentar a aquellos autores que contribuyeron significativamente en el devenir histórico de la didáctica como disciplina, a partir de sus ideas, pensamientos sobre el mundo, el hombre, la sociedad y la educación. Para ese recorrido fue necesario partir desde una genealogía centrada desde la perspectiva, una perspectiva crítica, todo ello a fin de reflexionar sobre la formación del docente, la educación y los procesos de enseñanza. Otra pregunta que surge a partir de la lectura es ¿en qué se basa y se fundamenta la escuela tradicional? Bueno, esa escuela se basa en un aprendizaje fundamentado, en un proceso repetitivo donde el alumno graba sus conocimientos. La enseñanza se concibe como a partir de la tradición cultural y la constitución se concibe la instrucción, a partir de la transmisión cultural se concibe la enseñanza. Se concibe la enseñanza de la formación intelectual asociada a la adquisición de hábitos en cuanto a las técnicas para transmitir la enseñanza desde una perspectiva cultural. Se le nombra lección, lo cual concibe como lectura o no, o acción de leer. Bueno, ahí me confundí un poquitico, pero bueno, ahí vamos. Por acá tenemos otra pregunta que surge de la lectura. ¿Cuáles fueron esas aportaciones del pedagogo alemán Wolfgang Schachter en el devenir histórico de la didáctica? Bueno, se puede descartar que el pedagogo se le atribuye ser o sea, es que es él quien introduce la palabra didáctica en 1629, al concebir que dicho concepto como ciencia y arte de la enseñanza y todos los modelos de instrucción. Su planteamiento didáctico se fundamenta en la necesidad que surge a partir de dar resolución a los problemas de la enseñanza, motivo por el cual se establece que el método de la enseñanza a partir de la didáctica se tiene que regir por principios. Otra pregunta dice por acá, bueno, ya vamos por acá de esa ya. Por acá tenemos que
¿Cuáles fueron las aportaciones del pedagogo Juan Amos Comenzi en el devenir histórico de la didáctica? Desde lo expuesto por As Presley, damos cuenta que una de las aportaciones del pedagogo contribuyen con sus obras literarias, las cuales partieron de la introducción de los manuales para impartir la práctica docente y la doctrina relacionada con la enseñanza y la educación, siendo la didáctica magna una obra puramente pedagógica, se relaciona al concepto y objetivo de fines de la enseñanza. Al pedagogo desde la pedagogía tradicional se le conoce como el padre de la pedagogía. En base a la pregunta cómo el filósofo médico y pedagogo John Locke concibe el conocimiento, encontramos que el autor concibe que todo conocimiento proviene de la experiencia sensible, por lo que se interesa en hacer una didáctica, una técnica a fin de permitir que la mente del alumno, a partir de dichas particularidades mentales, pueda aprender cualquier técnica y formar el carácter. Concibe que la enseñanza debe abordar desde la perspectiva directa, desde la observación directa, perdón. También es una forma de enseñar de que a partir de la práctica repetitiva hasta lograr un hábito correcto bajo la vigilancia del tutor. Bueno, con esto vamos finalizando la lectura. Tenemos otra pregunta que dice que ¿en qué se basa la educación del pedagogo suizo Juan Enrique Pestalozzi? A partir del análisis de la lectura, permite dar cuenta que el pedagogo suizo, siendo fundador de la escuela alemana moderna, concibe que la sociedad no es la causa de los males, sino un órgano necesario para el desarrollo del hombre. Desde su postura conceptual se inclina por una educación que promueva la libertad, los valores éticos, la libre espontaneidad y el desarrollo individual de las personas. En este sentido, propone que desde la educación se pueda educar al ser humano partiendo por lograr su desarrollo integral para la vida en sociedad. Bueno, muy interesante todo lo que plantea esta lectura, un poquito larga, pero ahí vamos. ¿Qué se fundamenta el plano didáctico de Herbert Spencer? Las condiciones sobre la didáctica de la pedagogía positiva se fundamenta a partir de concebir la ciencia como el centro de la educación y la educación basada más en lo teórico que en la práctica. Con ello facilitar la evolución natural del hombre. Contempla que la educación debe abordarse en base a las posturas evolucionistas referentes a lo simple y lo homogéneo y lo compuesto y lo opuesto, homogéneo, lo indefinido y lo concreto y lo definido a lo abstracto. Por acá tenemos, me pasó esta. ¿En qué se fundamenta la acción educativa propuesta por Emily Durkheim? A partir de los conceptos fundamentales del psicólogo pedagogo francés, permite apreciar que la sociología de la educación concibe la educación como una función social y que su objetivo es extraer a un hombre enteramente nuevo, es decir, un ser sociable. No obstante, para tal fin es necesario que la acción educativa en el proceso de formación se aborde desde el carácter de la autoridad, concepto de autoridad que se concibe como la cualidad fundamental del docente, lo cual implica respeto, confianza. Por tanto, dicho concepto se le atribuye el ser el eje fundamental de la ciencia educativa. Bueno, ya en la evaluación de esta lectura podemos reflexionar sobre, desde el análisis, comprendemos que a partir del surgimiento de la didáctica como disciplina se orienta a una intervención de aquellos fenómenos problemáticos que se establecen en el proceso de enseñanza. A partir del recorrido histórico sobre la didáctica se puede dar cuenta que cada uno de los aportes de aquellos autores que contribuyeron significativamente al devenir histórico de la disciplina, por todo ello desde sus ideas, pensamientos sobre el mundo, el hombre, la sociedad y la educación. En este orden de ideas es preciso resaltar cómo a partir de los cambios que se enmarcan las sociedades permiten lograr una nueva visión del hombre y del mundo, dando lugar al abordaje de una práctica educativa cada vez más reflexionada
y regida por principios que consideren consciente el cómo se puede impartir la enseñanza a partir de la práctica docente. En base a los aportes de los pedagogos, se puede hacer énfasis en la importancia que recae en el abordaje de los procesos de la enseñanza. A partir del análisis, uno de los elementos esenciales en dicho abordaje se establece a partir de la función del docente, como una acción fundamental para contribuir en el desarrollo del hombre y de su entorno social. Todo ello desde una educación que promueva la libertad, valores éticos y el desarrollo individual de las personas. Bueno, ya en base a la lectura, a la segunda lectura, didácticas, pedagogía, ciencia y educación, podemos encontrar o hacer los siguientes preguntas, siguientes interrogantes. ¿A qué se debe y se distingue a qué se debe la distinción borrosa entre la pedagogía y la didáctica en el mundo académico francés? Bajo las consideraciones que se entienden sobre el surgimiento de la didáctica, lo cual se concibe que es una noción que surge y pertenece al mundo intelectual alemán a partir del siglo XVII, dentro del mundo académico francés, la distinción entre la pedagogía y la didáctica se ha encontrado con fronteras borrosas, es decir, confusas, poco claras a partir de las distinciones, de las distintas distinciones que se han dado bajo la percepción hacia el mundo de la pedagogía, a tal modo que ha sido entendida como una disciplina práctica, las cuales han sido excluidas por el dominio intelectual alemán. Con base a la pregunta ¿en qué se basa la limitación del campo de esa disciplina didáctica según Charvet? Partimos que parte de la transformación didáctica propuesta por Charvet, la cual según Bardet, citado por Texano, consciente en encontrar una buena didáctica del saber que se enseña en relación a los conocimientos disciplinarios del saber de los padres. Da lugar a derrumbar aquellos mitos sobre las fronteras borrosas en relación a las distinciones entre la pedagogía y la didáctica, por lo que se plantea una revolución didáctica a fin de dejar a un lado lo que el autor Charles Barr, en 1999, citado por Texaco, define como las alegres aporías del poderoso y del pedante, que lleve a una redefinición radical del concepto de didáctica en lo cual surge que partan más allá de la oposición de la pedagogía. En este sentido, la ruptura de lo tradicional, supremacia de lo pedagógico frente a lo didáctico. Tenemos acá, en relación a la lectura, otro interrogante que surge ¿en qué se fundamenta la clasificación de la estructura de las ciencias de la educación en Francia? Encontramos que Mariale, a fin de aclarar dicha estructura, clasifica entre las disciplinas existentes, dando lugar a un entendimiento sobre su objetivo de estudio. Según Texano, se determinan las disciplinas que estudian las condiciones generales y locales de la educación, las ciencias que estudian las situaciones y los hechos de los hechos de la educación como tal. Tenemos por acá, en base a qué se debe la problemática de la ciencia de la educación en la sociedad francesa. Respecto a la problemática, uno de los aspectos que recaen es a partir del concepto que marca la educación fundamental y definida por el pensamiento durkheimiano, la cual se pluralizó para confrontar el estudio de algunos fenómenos que, según Calot, citado por Texaco, articula procesos prácticos, representaciones, integrados todos los aspectos de la existencia, interroga la cultura, las relaciones con uno mismo, entre otros, con los sociales y la historia. Todo ello, en palabras de Texaco, deja ver cómo se ha puesto en tela de juicio la existencia de las ciencias de la educación, fundamentalmente su estatus y cientificidad
al interior del mundo académico francés, lo que lleva a dar cuenta que nadie cuestiona las condiciones de las ciencias de otras disciplinas como lo hacen las ciencias de la educación, y que de ahí es donde se realiza el trabajo científico. Por acá, en otras diapositivas, bueno, en cuanto a la evaluación de esta lectura, se alcanza a percibir que a través de la revisión teórica, que se intenta delimitar el campo de la pedagogía y de la didáctica y la ciencia de la educación a partir de las discursividades fundamentadas en el mundo académico francés y el dominio intelectual alemán. Todo ello en relación a las distinciones entre la pedagogía y la didáctica, lo cual conlleva la exclusión de algunas definiciones como la propuesta por Mariel en 1979 y M. Burrus, debido a que se argumenta que sus definiciones vinculan la didáctica con la pedagogía sin que se pueda distinguir claramente la función, motivo por el cual proponen en consideración los límites entre ambas en donde hubiera lugar a una demarcación por el dominio de la pedagogía entendida como una disciplina práctica, por lo que se puede entender que las ambigüedades se remontan al campo intelectual de la didáctica, es lo que se pretende superar, donde se logre, según Charber, distinguir, por lo tanto, lo didáctico del campo de supremacia natural de la didáctica y, por otro lado, lo pedagógico. Bueno, tenemos por acá la tercera lectura, el segundo capítulo, sobre las didácticas en la formación docente. En ella encontramos los siguientes interrogantes. ¿Cuáles son esos aspectos fundamentales que se deben conocer desde la enseñanza como una actividad? Uno de los aspectos fundamentales que se percibe parte de una enseñanza que la enseñanza es una actividad que a partir del rol del docente está vinculada estrechamente con el proceso de aprendizaje donde el protagonista principal es el alumno. Asimismo, otro de los aspectos implícitos en dicha actividad son los procesos de comunicación didácticos que deben de ser abordados y contextualizados en el salón contextualizado en el salón desde la relación docente y el estudiante. El otro interrogante dice cómo se caracteriza la enseñanza desde el análisis de Förster-Marshall. Se pueden conocer tomando como base la lectura de Asprey, que el autor, a partir de dar comprensión a respuesta al proceso que implica la realización de una actividad para que se pueda ser llamada enseñanza, a partir de su trabajo investigativo, el análisis sobre dicho proceso define 5 características a fin de lograr una aproximación del concepto genérico de la enseñanza. Ellas son las siguientes. Hay una persona P, que en esa tenemos que ser el profesor, que posee ciertos conocimientos, ciertos contenidos, o sea, conocimientos, y que trata de transmitirlo impartirlos a una persona R, esa persona R de ser el alumno, inicialmente carece de C, o sea, carece de conocimiento, de modo que R y P se comprometen a una relación a fin de que R adquiera a C. Esas son las características que plantea el autor. En cuanto, por acá tenemos otra pregunta que dice, ¿qué implica y cómo se considera la enseñanza desde su caracterización? La enseñanza a partir de su práctica independiente se requiere que compromiso moral, la persona debe tener capacidad para ejercer influencia sobre otra. En otras palabras, tener habilidad de persuadir a las otras personas. Según Asprey, la enseñanza se concibe como una práctica social, ya que está vinculada a aquellas estructuras microsociales. Es una institución social que se establece a partir de las interacciones en relación a los participantes y su entorno en la que se realiza. Considera que hay que tener en cuenta la interacción entre esas relaciones con la realidad en la que se desarrolla. La calidad de la enseñanza debe partir por un desarrollo y solidaridad, autonomía, seguridad,
capacidad colaborativa de los profesores, enfatizar en los procesos y su evolución. Por acá ya tenemos aquí ya la evaluación de la lectura. Podemos podemos dar cuenta que la tarea del docente como primera medida en la enseñanza, lo cual implica que tiene que estar en capacidad para enseñar a partir de las concepciones, de las comprensión de lo que se enseña, para poder entregar o transferir ese conocimiento a los demás. En palabras de Coleman, citado por Asperly, los educadores de la polen humana no han de faltar en ninguna parte, han de ser buenos, doctos y capaces de enseñar, de modo que ellos mismos comprendan todo lo que hace el hombre y al hombre sepa también dotar de ese conocimiento a otros. Bueno, por acá ya tenemos la tercera lectura, el capítulo 3, formación docente. En ellas tenemos los siguientes interrogantes. ¿Cuál es la relación en concepto de formación con la enseñanza y el aprendizaje? Dicha relación entre el concepto de formación y la enseñanza y el aprendizaje parte de que la enseñanza y el aprendizaje son soportes de la formación. Todo ello a partir de que el proceso de mediación que ejercen los formadores desde los contenidos y de aprendizaje. La segunda interrogante dice, ¿cuáles son esas condiciones que se plantean en la relación del trabajo en sí, en el trabajo de formación, en tanto trabajo en sí mismo? Dichas condiciones hacen énfasis en el lugar, hace énfasis en el lugar, el cual permite reflexionar sobre las tareas propias del quehacer docente, acción que está orientada a sí mismo. Para Ferry, hace referencia al tiempo, el tiempo que se establece para reflexionar sobre las tareas propias del quehacer docente en el lugar determinado, en donde dicha reflexión parte sobre sí mismo y el hacer en tanto trabajo profesional, que es para otros. Finalmente, la relación con la realidad, lo que se pretende con este tercer elemento parte de saber que a partir de las acciones de formación se trabajan sobre representaciones de clase afuera en un espacio real, donde según Asperly se analiza, se cuestiona y se problematiza y desde ahí se toma distancia de dicha realidad, lo que para el autor es detenerse a pensar en un tiempo, espacio diferente al de dar clases. Es decir, en palabras de Divic, citado por el mismo autor, es anticipar sobre las situaciones reales en esa realidad. Como tercera interrogante tenemos cuáles son esas particularidades de la formación docente. Es un proceso que pasa por una serie de pasos que depende de lo anterior para consecutivamente dar lugar al siguiente. Dichas particularidades del proceso parten de la formación sistemática, organizada, abierta y flexible, donde esta última sugiere prestar gran relevancia para superar las situaciones presentadas durante el proceso. Por otra parte, se puede dar cuenta que el proceso de formación docente se va construyendo a partir de las vivencias, experiencias escolares, a partir de las interacciones de las realidades con nosotros, lo cual encierra lugares, contenidos inmersos a ello, estrategias, dispositivos pedagógicos que soportan la formación. ¿A qué hace referencia la docencia con formación personal y desde el contexto social? Partiendo de lo que concibe Ferry, citado por Asperly, en base al concepto de formación, lo cual hace referencia al desarrollo personal que radica en adquirir habilidades que posibilitan ejecutar un trabajo, se puede precisar que la docencia como formación personal parte de en gran medida desde el rol social, cultural, ideológico, debido a que las profesiones son legitimadas por el contexto social en el que se desarrollan. Por acá hay otras preguntas importantes que dice, ¿cuáles son las fases de la formación docente? La primera fase de la formación docente, el grado, la formación inicial está relacionada con la ruta que se establece a partir de las instituciones formadoras, las cuales permiten adquirir, según Montero, habilidades, disposiciones, conocimientos, habilidades, actitudes, valores, normas que capaciten para desarrollar la tarea de enseñanza.
Con ello desarrollar unas competencias que permitan obtener un título para poder ejercer la docencia. La segunda fase se denomina fase formación de grado o permanente. Hace referencia a la capacitación continua a fin de mejorar el ejercicio de calidad del docente hacia el profesionalismo, acción que se basa en profundizar a los conocimientos y las actuaciones en la relación a aquellos saberes que no fueron profundizados en la institución formadora y que se requieren ser actualizados. Podemos reflexionar a partir de esta lectura que la diferencia entre la formación del docente parte en gran medida de la formación docente está orientada en un trabajo en la adquisición de habilidades sobre sí mismo, mientras que desde el trabajo docente está enfocada para trabajar en otros. Por otro lado, Ferri, citado por Asprelli, todo ello considera que el concepto de formación envuelve componentes personales que parten del desarrollo personal, que tienen que ver con encontrar aquellas formas de cumplir ciertas tareas para ejercer un trabajo, profesión. Por otra parte, se puede ver cómo se va desarrollando el proceso de formación docente, lo cual implica la interacción, lugares, contenidos, entre otros, que son el soporte de la formación. Ya por acá tenemos la reseña crítica. Bueno, la reseña crítica fue un proceso que se llevó a cabo en inspeccionar la lectura didácticas pedagógica de ciencias de la educación, la relación entre que confirma la excepción francesa. Bueno, tenemos acá la autora. Es un contexto que se centra en interlimitar el campo de la pedagogía y la didáctica. Se constituye un proceso francés poniendo posibles vínculos con las ciencias de la educación. En cuanto a su tesis, la autora parte de una afirmación donde expresa que la referencia a lo pedagógico y lo pedagógico concierne al universo del vocablo francés, argumentando que la didáctica es una noción que surge y depende del dominio intelectual alemán a partir del siglo XVII. La cual ha sido constantemente un pensamiento filosófico a una teorización, una construcción de modelos teóricos, no obstante introduce una información opuesta frente a lo que emerge respecto a la didáctica entre la pedagogía didáctica del mundo académico francés, aludiendo que dichos términos en contexto no se pueden distinguir y a causa de lo que concibe como fronteras borrosas entre la pedagogía y la didáctica. En cuanto a los vacíos del texto, encontramos que surgen de las críticas generadas a partir de la transformación didáctica propuesta por Charvet, donde la autora, a base de la transformación didáctica, ha de discernir exitosamente en el ámbito de las didácticas especiales o disciplinas francesas. Plantea una manera no muy segura cuando expresa seguidamente como una evidencia de las necesidades de generar investigación al interior de cada una de ellas. Adicionalmente a ello, para la autora, a través de las nociones epistemológicas originadas por Charvet sobre la disciplina escolar, lo cual lleva a la autora a hipotetizar que detrás de dichas disciplinas se puede encontrar influencias de la epistemología genérica surgida en Ginebra a través de los estudios epitelianos. En base a lo anterior surge dicho interrogante la necesidad de indagar probablemente en una investigación donde se pueda generar más conocimiento frente a lo opuesto y de paso responder qué es lo específico, lo didáctico, debe surgir lo pedagógico que formula la autora en base a la propuesta por Charvet. Su ruptura y delimitación del campo de la didáctica, donde manifiesta de cierto modo que es necesario la ruptura de la tradición, supremacia de lo pedagógico y lo genérico frente a lo didáctico. Bueno, por otro lado, tenemos acá, así ya para finalizar, asimismo permite dar cuenta a partir de sus argumentos que el pensamiento durkheimiano continúa vigente y activo en el mundo francés,
aludiendo que la intelectualidad latinoamericana tendrá que decidir si es o no el camino que debe seguir frente a las ciencias de la educación. Por otro lado, encontramos que el autor argumenta que la sociedad en la educación que produjo Pierre Bruins durante años siempre ha sido respetada, pero nunca ha sido considerada una producción proveniente del campo de la ciencia de la educación. Sin embargo, las cartografías presentadas de la sociedad de la educación es una de las que articula el dominio de las ciencias de la educación. Por último, la autora se basa en señalar que las ciencias de la educación se presentan como algo diferenciador y distincionado de la pedagogía y la didáctica, argumentando cómo surge cada una de ellas, contrastando que es del interior de las ciencias de la educación que se produce la investigación y por tanto conocimiento científico, aunque se cuestione su estatus. Bueno, finalmente encontramos por acá ya lo que es la reflexión ya como para finalizar, reseña histórica ya se ha trasladado a otra compañera. Bueno, compañera, yo creo que ya he finalizado mi exposición. No sé si tengas algo que expresar o sigues con tu proceso. Compañera. Compañera. Sí, muchas gracias, compañera. Sí, señora, ¿me escucha? Sí, señora, no te escuchaba, compañera. Muy bien, bueno, estaba muy atenta aquí, entonces voy a continuar con la presentación. Entonces, voy a abrir mi cámara, espero lograr esa conectividad, si no, vuelvo y cierro porque ha estado molestando un poquito. Entonces, vamos a ver si nos permite. Listo, compañera. Bueno, entonces, vamos a continuar con la lectura que traía la compañera Genis en cuanto a esas didácticas, escuelas que nos da la autora Spreadly, la didáctica en la formación docente. Bueno, en este espacio quise tener en cuenta pues ese aporte que lleva la compañera Genis y tener en cuenta algunas preguntas que podemos atender en la lectura del texto que nos presenta en esta actividad. Entonces, una de ellas es, ¿qué nuevo modelo trae la escuela nueva y cuáles son sus principios y beneficios para los estudiantes? Y seguidamente mencionar algunos representantes de este modelo y indicar cuáles fueron los aportes que realizaron a la didáctica. Entonces, este modelo de escuela nueva y cuáles son sus principios y beneficios para el estudiante, nos permite ver que es un movimiento heterogéneo de reforma educativa y renovación pedagógica, donde se centra principalmente en el estudiante, ¿sí? Donde ve la necesidad de unos cambios, tanto en los estudiantes como en los docentes, donde se ven los intereses del niño, donde se propicia esa actividad espontánea también del niño, y el docente, el maestro, se vuelve un guía orientador que muestra el camino al conocimiento. De esta manera, pues, hay una interacción con el medio y, finalmente, la escuela está centrada en la comunidad y fundamentada en la solidaridad. Algunos representantes de esta escuela nueva se pueden destacar. Lombardo, que nos dice que la didáctica se ocupa de los problemas particulares de la educación y al hallar solución superan los problemas planteando nuevos métodos de enseñanza. Giovanni Gentil nos expresa que la pedagogía y la filosofía y la didáctica van siempre juntas y no se pueden y cumplir la finalidad que se tiene con los estudiantes, que es su proceso de aprendizaje. Y tenemos a John Dewey, que nos plantea un nuevo método de enseñanza fundamentado en la filosofía, como lo es el método del problema, donde se promueve la investigación. Vamos a mencionar otro autor, como William
SHARE, que propone el método proyecto, donde el estudiante trabaja en una la autoactividad. Hay que destacar también de este modelo que promueve mucho el estar investigando, el proponer un proyecto. Los estudiantes pues tienen esa libertad y esa orientación del docente de tal manera pues que permitan experimentar y hallar respuestas a sus preguntas, hallar solución a sus problemáticas. Existe una relación con el docente, hay una mejora en la comunicación, ya que esto permite pues también lograr el objetivo que es el proceso de enseñanza y favorecer pues ese ambiente, se puede decir, ese ambiente e interés del estudiante de su autoaprendizaje. Entonces, eso es el tema que estamos evaluando. En este espacio, pues cada uno de los autores nos da su punto de vista, pero todos nos llevan a una sola conclusión. Los niños son el centro de atención en cada uno de sus planteamientos didácticos y su objetivo es lograr que este niño logre el aprendizaje que es lógicamente para toda la vida. Bueno, en este espacio pues tenemos argumentación de la primera lectura, donde en muchos países han tomado como referencia este modelo educativo. Entre ellos tenemos nuestro país. El autor Rodrigo Villar en su artículo, quise traer este artículo de la revista Educación y Pedagogía, nos indica que estos modelos están basados en principios del aprendizaje auditivo, proveyendo a los estudiantes con oportunidades para avanzar a su propio ritmo y con un currículo adaptable a las características socioculturales de cada región del país. Este modelo también promueve el desarrollo de una relación fuerte entre la escuela y la comunidad, donde se involucran los padres en los procesos educativos y buscando que los niños apliquen lo que aprendan a su vida real y que profundicen su conocimiento de acuerdo a su cultura. En la segunda lectura, continuando también con lo que nos presenta la compañera Genis, quise relacionar dos preguntas también donde nos vamos a ver la relación que hay entre la didáctica y la pedagogía y cuál es el papel en la acepción francesa y qué cambios se han presentado en las ciencias de la educación y cómo es en la actualidad. Entonces, ¿qué relación existe entre la didáctica y la pedagogía? Son dos aproximaciones, el autor nos dice que son aproximaciones complementarias para el análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje que buscan producir saberes para comprender las prácticas de enseñanza y del aprendizaje. Las dos se relacionan y tienen características, cada una tiene sus características donde la didáctica es el desarrollo y la práctica de los procesos de enseñanza, mientras que la pedagogía es la que investiga y direcciona los procesos educativos. ¿Existe o no relación entre la ciencia de la educación y la pedagogía y la didáctica? Bueno, en este espacio las ciencias de la educación se producen al interior de la universidad, la pedagogía y la didáctica entran directamente en el dominio de la práctica de los maestros en el terreno de las instituciones de formación de docentes. Esto implica, el autor nos dice que esto implica que al interior de las ciencias de la educación se produce la investigación y por tanto el conocimiento científico. Entonces, vemos que estas dos van junticas y en ocasiones pues la una fortalece a la otra. En la siguiente pregunta, vamos avanzando porque también es extensa la actividad y queremos dar pues conclusión de la lectura que hemos realizado. En la lectura número 2, también de la misma lectura, vamos a relacionar lo que nos trae el proceso de enseñanza y aprendizaje observado desde dos perspectivas y lo que es enseñanza y comunicación. Entonces, ¿desde qué perspectiva se pueden analizar los procesos de enseñanza y cómo debe ser la comunicación en los procesos, en estos procesos de enseñanza? En este espacio, en la lectura, podemos analizar que desde un proceso interno hay una interacción e intercambio orientado por determinados propósitos, posibilitando el aprendizaje, donde se proporciona oportunidades para el aprendizaje y la determinación de tareas, donde se elaboran estrategias que den excelentes resultados. Otra manera es a través de un proceso interno
donde, de acuerdo a su estructura social y haciendo referencia a la institución educativa, a la inserción a la comunidad, esta busca satisfacer necesidades sociales a través de perfiles de egresados en cumplimiento de sus propósitos que le confiere un sentido social. En este espacio vamos también a identificar cómo debe ser esa comunicación en los procesos de enseñanza. Es en un sistema de intercambio de significados que determinan de acuerdo a los elementos que la componen y la estructura se relacionan y se determinan entre ellos. Tener una buena comunicación permite dinamizar los procesos de enseñanza y se facilita la apropiación del contenido. Lo que mencioné anteriormente con el modelo de escuela nueva, donde fortalece esos espacios de comunicación, fortifica los vínculos entre estudiantes y docentes para tener en cuenta y fortalecer esas habilidades y destrezas en los estudiantes, el cual lo pueden aplicar en cualquier situación de la vida. Entonces, en este espacio, pues, vamos a evaluar cómo interpretamos este texto donde dice que los procesos de enseñanza-aprendizaje hacen que cada día el docente busque y proponga estrategias que le permitan transmitir el conocimiento, que el estudiante apropie el contenido y logre realizar análisis que permita procesar dichos conocimientos. Actualmente enfatizamos mucho en el aprendizaje, siendo el docente aquella persona que orienta y que favorece la adquisición del conocimiento. Aquí contamos con algunos referentes, algunos argumentos de algunos autores. Entonces, en este espacio tenemos a Díaz Uriel, donde dice, con el fin de promover entre los estudiantes el respeto y la aceptación hacia cada una de las culturas representadas en las instituciones educativas y despertar en ello la curiosidad para establecer la comunicación en donde necesita repensar su práctica docente, sus estrategias de enseñanza-aprendizaje y analizar su pertinencia de acuerdo a sus características socioculturales y de los estudiantes con los que trabaja y de sus necesidades. Entonces, aquí en este espacio, pues, nos permite o les permite a los docentes replantear cómo son sus estrategias o didácticas en los procesos de aprendizaje y cómo se está llevando a cabo según su cultura o el lugar donde se encuentren los estudiantes. En una segunda lectura, en la didáctica de la formación docente, identificamos cuáles son esos conocimientos que debe tener el docente, según algunos autores. ¿Qué tipo de conocimientos debe tener, según lee Zulma? ¿Cuáles son los conocimientos que da Carlos Mauricio García? ¿Cómo debe ser su aplicabilidad? Y finalmente dice, la formación docente es importante a la hora de orientar al estudiante. Mencione cuáles son los aspectos que propone Marta Soto. Entonces, esto en cuanto a la formación docente, cada uno de los autores nos propone, pues, cuál es esa importancia que debe tener o cuál es ese conocimiento que debe tener el docente a la hora de ejercer su profesión. Entonces, en este espacio, Cecilia Braslawski nos dice que el ser sustantivo, el docente debe poseer un conocimiento de ser sustantivo, pedagógico y un saber institucional. Sustantivo, ¿por qué? Porque hace referencia a la disciplina que va a enseñar. Pedagógico, este posibilita la transposición donde el docente tiene claro qué va a hacer y cómo lo va a hacer. Y para finalizar, el saber institucional, que son aquellos que tienen un peculiar contexto socioeconómico, político y cultural y comunitario en que funciona el sistema educativo en cada colegio. Entonces, de esta manera, pues, vamos a leer algunos conceptos o conocimientos que debe tener el autor. Entonces, aquí tenemos, bueno, aquí avanzamos. Para Mauricio García, dice, inicialmente, un conocimiento psicopedagógico, el cual hace referencia al conocimiento profesional y se refiere a la enseñanza. Seguidamente menciona un conocimiento de contenido, el cual acepta lo propuesto anteriormente por Zulman. Como tercero, tenemos conocimientos didácticos de contenido, el cual combina el saber de lo que se va a enseñar y cómo lo va a realizar.
Tenemos un conocimiento de contexto, el cual permite identificar dónde se enseña y a quién se va a enseñar. Lo que mencioné anteriormente, entonces, el docente en este espacio, pues en esta lectura podemos identificar que debe tener las competencias de enseñanza, de aprendizaje y vincularlo según, pues tener en cuenta la necesidad del estudiante y su contexto, dónde está ubicado el estudiante, qué es lo que realmente necesita aprender el estudiante, de tal manera que lo pueda aplicar en el desarrollo de su profesión y para toda la vida. Al evaluar esta lectura, concluimos que todos los conocimientos adquiridos nos lleva a que debe tener el docente debe tener conocimiento de un tema, tener esa pedagogía que nos permite brindar calidad educativa. Se trabaja también siguiendo un plan de actividades, pero muy importante que se innove y se fortalezca los conocimientos para servirse de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, aquí, para finalizar, Ordóñez nos da esta argumentación. Dice, habrá un sentido muy fuerte de responsabilidad al escoger qué conocimientos se ayuda al mundo. Los conocimientos son las armas del futuro y de hecho para la paz futura. Puede ser que avance mucho, pues a manera de conclusión he tratado de relacionar pues aquellas aportes que hacen nuestro proceso que estamos realizando en el momento en este curso de Pedagogía y Didácticas Contemporáneas, donde nos permite de pronto relacionarnos y comprender cuál es la función del docente y cómo nos estamos preparando para en un futuro pues llegar a ejercer esta profesión para quienes en el momento no la tenemos. Todos la vemos con miras a realizar una excelente actividad, que el proceso que realicemos más adelante con los estudiantes, con los chicos que son el futuro, pues lo realicemos de la mejor manera y adquiramos pues esas competencias forjar en el estudiante, que logren fortalecer sus capacidades, sus habilidades, promover ese autoaprendizaje, porque hoy en día pues ya el método tradicional pues lo ha ido opacando los siguientes métodos como la escuela nueva, antes sea quien pues logre adquirir su propio aprendizaje, guiado obviamente por el docente. En la didáctica, en la reseña crítica que realicé en esta actividad, pues lo tomé de esta lectura, la didáctica, una mirada hacia la formación docente. Es una lectura que me llamó mucho la atención porque, como lo indiqué anteriormente, estamos preparándonos para de pronto el día de mañana ejercer esa labor docente y siempre buscamos hacerlo de la mejor manera y cumplir con el objetivo que es que el estudiante pues adquiera el aprendizaje necesario para a lo largo de su vida. Entonces, en este espacio, María Cristina Asprey, en su editorial Homo Sapiens Ediciones, realizada en Argentina, bueno, en el 2010 inició su primera publicación, en el 2012 pues se hizo la reimpresión del contenido. Entonces, en este espacio, la autora, desde su experiencia profesional, da a conocer cómo ha sido el ejercicio del docente en los procesos de enseñanza, donde surgen muchos interrogantes y uno de tantos es si el docente cuenta con esas competencias necesarias para el desarrollo de sus actividades. Este documento es muy importante, al leerlo pude concluir que nos lleva a una reflexión aquellos futuros docentes, la identificación de cómo se está realizando la labor del docente, valga la redundancia, y cómo se espera que se realice a futuro. Entonces, en ella nos muestra 3 capítulos muy importantes, iniciando pues qué la didáctica, cuál ha sido su origen, cómo se está aplicando, algunos autores que lo han aplicado a lo largo de la historia y cómo lo han realizado, y qué cambios se han presentado en los últimos años y cómo se está realizando actualmente. Un segundo contenido de este libro es la enseñanza, cómo ha sido su caracterización y cómo la ha desarrollado el docente en cumplimiento de su labor.
Y para finalizar, encontramos cuál ha sido la formación docente dentro de su experiencia profesional, cuál ha sido el impacto que han dado estos procesos de enseñanza y cuáles son las fases que tiene la formación en el desarrollo de su trabajo. Entonces, un libro muy completo donde nos permite reflexionar, nos permite responder cómo está nuestro contexto, si el docente que encontramos en nuestro espacio pues está realizando una excelente labor o se limita a hacer repetitiva su actividad, donde constantemente a lo largo de los años pues viene llevando el mismo contenido, donde no se innova, donde no se está actualizando para que el estudiante pues adquiera ese aprendizaje, dado que estábamos en un mundo donde todos los días hay cosas nuevas, la tecnología nos invade, entonces debemos darle respuesta a los estudiantes y la autora en este libro pues nos da algunas herramientas y nos permite reflexionar cómo estamos desarrollando esta actividad. En el análisis del libro encontramos términos importantes y que en la realidad algunos docentes no los aplican. Esto como a manera de crítica del documento leído, donde mencionamos que la educación, como lo es la educación liberadora, lograr que el estudiante investigue y vea la necesidad de generar su propio aprendizaje guiado por el docente. Muchos dedican su tiempo a llevar y repetir por muchos años la misma metodología, los mismos conceptos, no ven las capacidades de sus estudiantes. Es algo negativo que se ve en la realidad y en las comunidades. La formación docente debe ser constante, se debe evaluar las competencias que se necesitan para ejercer la docencia. La formación inicial es llevada a cabo a través de distintas situaciones o actividades que deliberadamente y en forma intencional ayuda a que los futuros docentes adquieran esas habilidades, disposiciones, conocimientos, hábitos, actitudes, valores, normas que los capaciten para desarrollar la tarea de la enseñanza. Bueno, es una reflexión que nos da Montero en el 2002 y que nos lo comparte también la autora en su libro. Y vemos que la actualización, que es la que completa aspectos de la formación docente y que por diferentes causas no se adquirieron en los distintos cursos de la carrera en la institución formadora, se inferiría que la actualización estaría asociada con la adquisición de nuevos saberes y saberes nuevos. Entonces, es un donde la autora, pues, en todo el contenido que tiene este libro nos invita a reflexionar sobre la labor que ejerce el docente, donde la labor del docente, por ser la profesión más importante en la vida del ser humano, porque permite crear las bases de un verdadero aprendizaje, partiendo desde un contexto donde cada uno lo que se puede aportar para el desarrollo y fortalecer el espíritu investigativo de los estudiantes como parte fundamental de la educación, lograr una verdadera comunicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje y llevar y promover cambios innovadores que permitan dejar grandes logros en los estudiantes y en los futuros docentes, porque muchos también se preparan para esta función docente. Entonces, como reflexión, también tomado del libro, para finalizar, tenemos un buen profesor, es una persona, una personalidad única, un facilitador que crea condiciones que conducen a la estudiantes como individuos. A manera de conclusión de la actividad, de lo que compartió la compañera Genis y el texto que me ha correspondido, pues hemos realizado un análisis muy importante en los que nos permiten pues cada día mejorar estos procesos que se vienen realizando en cuanto al ejercicio cumplirlo. Las lecturas pues nos permiten organizar nuestra mente de cómo se vienen realizando las actividades, cómo podemos mejorarlas. Entonces, en este espacio hemos concluido con la actividad, damos paso a la siguiente compañera para que realice su exposición y logremos a la conclusión de esta actividad. Entonces, muchas gracias.
Muchas gracias, compañera.